Perfecto, esta es la segunda parte de nuestras grabaciones de diálogos en inglés y vamos a continuar con lo que sigue de el episodio Venganza del Más Allá, que bueno, en algún momento vimos que se puede interpretar como Revenge from the Afterlife. Revenge from the Afterlife, Venganza del Más Allá. Estábamos viendo que a continuación el personaje iba a hacer una propuesta, un desafío, iba a proponer un desafío y en inglés aquí dan la debida interpretación a la expresión ¿qué tal una competencia? Vamos a ver, vamos a escuchar cómo él lo dice, lo propone en español. ¿Qué tal una competencia? How about a competition? How about a competition? Muy bien. Vamos a escribir entonces que vamos a escribir H o W y ahí escribimos how. About, about literalmente se escribe about, termina en T. La sílaba ut es U de uva, T de tomate, ut. Y el abo es B de burro, about, que realmente en inglés se pronuncia about. Entonces, a de ala, B de burro, O de oso, U de uva, T de tabla. About. About se deletrea A de avión, B de burro, O de oso, U de uva, T de tomate. About. About. How about. How about. How about, ya la tienes en mente, y la oración continúa diciendo a, que es la a secas, es otra palabra aparte de about. How about a competition? Competition. How about a competition? Al final, no olvides cerrar con un signo de interrogación, es lo que vamos a corregir aquí. No olvidemos que esto es una pregunta, es un desafío y se lo hace a través de una pregunta. How about a competition? Entonces, el término competition, competition, literalmente se escribe competition. Competition. Una vez más, por favor, pronúncialo. Competition. Pero en inglés se pronuncia competition. Competition. How about a competition? La pregunta se interpreta como ¿qué tal una competencia? How about a competition? Escuchemos al bot pronunciar esta oración con su respectiva traducción. How about a competition? ¿Qué tal una competencia? 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 Hemos escuchado a través del bot varias veces la repetición de esta expresión, de esta pregunta. How about a competition? De repente tú ofreces, propones, desafías a alguien y le haces esta pregunta. How about a competition? How about a competition? Una vez más, deletreamos por palabras. How, H-O-W, how, about, que se deletrea. Bueno, primero que nada, recordar que
se escribe literalmente about. La sílaba bo es con B de burro, B grande, y la sílaba ut significa que es ut, U de uva, T de tomate. Así termina la palabra about. About. Por lo tanto, about se deletrea A de avión, B de burro, O de oso, U de uva, T de tomate. How about? A, la siguiente palabra es la a secas, que se traduce generalmente como una. How about a competition? How about a Competition. competition? ¿Qué tal una competencia? How about a competition? ¿Qué tal una competencia? How about a competition? ¿Qué tal una competencia? How about a competition? ¿Qué tal una competencia? Muy bien, entonces para cerrar esta oración, la palabra competition, competition, nótese que hago la exageración en la sílaba dando a entender que se escribe C-O-M de mamá, no con N de niño, sino con M de mamá. Por lo tanto, competition se escribe literalmente competition. Competition. Entonces, esto se deletrea C de casa, O de oso, M de mamá, P de papá, E de enano, T de Tito, I de isla, T de tabla, I de iglesia, O de oso, N de nariz. Acabamos de escribir la palabra competition, que en inglés se pronuncia competition. Competition y se traduce como competencia. How about a competition? ¿Qué tal una competencia? En la situación que estamos viendo, bajo las circunstancias que está ocurriendo esta pregunta, es que el personaje desafía a sus amigos a una competencia de natación. Él invita a nadar. ¿Quién llega primero? Una carrera de nado. How about a competition? ¿Qué tal una competencia? Vamos a repetirlo otra vez. How about a competition? ¿Qué tal una competencia? 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 How about the competition? ¿Qué tal una competencia? How about a 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 competition? ¿Qué tal una competencia? Yo creo que ya hemos repasado lo suficiente esta oración. How about a competition? ¿Qué tal una competencia? Podemos seguir poco a poco con el diálogo. Una competencia. A competition, ¿no? Vamos a recordar porque es importante. A competition. Recordar que se escribe si tú dices una competencia, él reafirma el personaje. How about the competition? Y él reafirma. Una competencia. A competition. Y bueno, les recuerdo, a, que quiere decir una, en este caso se traduce como una, la letra a secas en inglés se traduce como una, y competition se escribe literalmente así la palabra en inglés, sin embargo se pronuncia competition, ¿no?
una competencia. A competition, una competencia. A competition. Escuchemos al bot para relacionarnos, familiarizarnos más con esta palabra. Vamos. A competition, una competencia. A competition, una competencia. A competition se traduce literalmente como una competencia. Importante recordar esta palabra, ¿no? How about a competition? ¿Qué tal una competencia? El personaje reafirma a competition, una competencia. Competition. Les recuerdo que competition se escribe literalmente con C-O-M, con P-T-T-O-N. Competition, una competencia. Por lo tanto, competition, que se traduce como competencia, se deletrea C-O-M, P de papá, E de elefante, T de Tito, I de isla, T de tomate, I de iglú, O de oso, N de niño. Competition, a competition, A competition, una competencia. a competition, una competencia. A competition, una competencia. Una competencia, a competition. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente oración que más viene en este diálogo. Vamos a ver quién llega primero al velero ese de allá, ¿sí lo ven? Vamos a verlo una vez más. Vamos a ver quién llega primero al velero ese de allá. Let's see. Él dice, ¿no? En español. Vamos a ver quién llega primero al velero ese. Ese de allá, ¿no? A ese velero. Vamos a ver quién llega primero a ese velero. ¿Cómo traducimos? Vamos a ver quién llega primero a ese velero, continuando con el desarrollo de este desafío que propone el personaje. Let's see who gets to that sailboat first. Vamos a ver quién llega al velero ese de allá. Vamos a escribir esto. Te voy a dejar una vez más dicho para que lo pienses y lo repitas. Let's see who gets to that sailboat first. A ver, vamos a escribir esto. Let's, L de loma, E de enano, T de tabla, el apóstrofe que es la coma en el aire y la S. Let's, la siguiente palabra es see. Te recuerdo que see es el verbo ver y se deletrea casi como se pronuncia, ¿no? Se deletrea S de sapo, doble E de enano. Let's see. Al decir let's see, desde ya estamos diciendo vamos a ver. Let's see who. Who, que quiere decir quién. Let's see who. Y ese who, que significa quién, se deletrea. W de William, H de hipopótamo, O de oso. Let's see who. W, H, O. Let's see who. Who. Y gets. Get, en este caso, se deletrea. Bueno, primero que nada se escribiría literalmente gets. Gets, tomando en cuenta que la sílaba gets la estoy haciendo con la G de gato. Acto seguido escribo la E de elefante y la T de tomate. Sin embargo, en este caso la expresión va acompañada con una S al final. Let's see who gets. Explicaré brevemente, aunque no estudiamos gramática en estos videos, pero en este caso supongo que va la S al final porque se trata de que estamos hablando de una tercera persona. Se trata de una tercera persona. Vamos a ver quién y quién es tercera persona, ¿no? Entonces, por eso va la S. Caso contrario, si fuera you get, que es segunda persona, o I get, se omite esa S. No va gramaticalmente, no está permitido colocar S. Pero en este caso, si digo who gets, sí, deduzco que sí llevaría S. Let's see who gets. El término gets, a veces el verbo gets, porque es un verbo, en muchas ocasiones se puede también traducir como conseguir. Pero en este caso la interpretación que se le puede dar,
y de hecho podemos, si queremos sonar como más nativos en el inglés, en este caso la interpretación que se le puede dar es quien llega, pero usualmente a veces el verbo get se traduce como conseguir. En esta ocasión lo vamos a aprender como quien llega. Let's see who gets. Let's see who gets. Let's see who gets. Vamos a ver quién llega. Let's see who gets to, que es T de tomate o de oso. Let's see who gets to that. That, ese that se escribe A de avión, T de tomate. Let's see who gets to that. La siguiente palabra es interesante, es sailboat. Sailboats. Y sailboats creo que se lo puede traducir como barco velero. Sailboats. Vamos a deletrear sailboats. S de sapo, A de avión, I de isla, L de loma. Sail. Sail, y esto es una palabra compuesta, ¿no? Sail, y si no me equivoco, sail creo que quiere decir pues océano. Quiere decir océano. Vamos a verificarlo. Sail, navegar. Navegar. Sail quiere decir navegar. Sail. 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 Bueno, como verbo estándar. Sin embargo, vemos que también puede tener otras acepciones. Pero navegar. Sail. Y es una palabra compuesta. Entonces, al lado de la palabra sail, junto a esta palabra, no esa parte, sino junto, sailboats. Y boats se escribe B de burro, O de oso, A de avión, T de tabla. Tenemos la palabra sailboat. Sailboat. Escuchemos al bot decir sailboat. 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 Ahí nos estamos corrigiendo en cuanto a la pronunciación. Sailboat. Sailboat. Entonces, let's see who gets to that sailboat. Sailboat. Y terminamos con la última palabra en esta oración, que es first. First, que quiere decir primero. Y first se deletrea. F de foca, I de isla, R de rata, S de sapo, T de tomate. Con esto hemos escrito la palabra first, que se traduce primero. First, primero. F-I-R-S de sapo, T de tabla. First se traduce literalmente como primero. Let's see who gets to that sailboat first. Vamos a escuchar al bot decir esta oración junto con su traducción. Desde ya digo que es un desafío, ¿no? Let's see who gets to that sailboats first. No olvidemos cómo se pronuncia sailboat. 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 Entonces, veamos quién llega primero a ese velero. O, en su defecto, también se lo puede interpretar como vamos a ver quién llega primero a ese velero. Escuchemos al bot. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. O vamos a ver quién llega primero a ese velero. Sailboats. O bote velero tal vez, ¿no? También otra forma de traducir sailboats. Sailboats, velero, ¿no? Recordad que la palabra sail sola, sail, quiere decir navegar. Boats, bote, ¿no? Let's see who gets to that sailboat first. Vamos a ver quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero, a ese bote velero. Practiquemos. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero.
Let's see who gets to that sailboat first. Vamos a ver quién llega a ese velero. Primero, ¿no? Vamos a ver quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. O vamos a ver quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Vamos a ver quién llega primero a ese velero. A ver. Ok, va de nuevo. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Escuchemos al bot decirnos algunas veces esta oración para poder practicar. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who. Veo que el bot lo dice bien rápido, de tal forma como que se une el verbo see, who's. Let's see who gets. Let's see who gets. Let's see who gets. Let's see who gets to that sailboat first. Vamos a ver quién llega primero a ese velero. O veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega, o vamos a ver quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Let's see, Veamos quién llega primero a ese velero. let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Más lento. Let's see who gets to that sailboat first. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Perfecto, entonces voy a... Creo que es mucho tiempo, entonces voy a poner tal vez este tiempo de duración para otra oportunidad. Pero no olvidar, entonces, esta oración creo que ya la hemos repetido algunas veces. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Let's see who gets... Otra vez. Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Vamos con la siguiente expresión, y es un poquito más corta. ¿Así lo ven? ¿A cuál? Ese Which one? Pregunta. Y él contesta, that one. Vamos a escucharlo, ¿no? de allá. ¿Cuál? ¿Quién llega una competencia? Vamos a ver. ¿Quién llega primero al velero ese de allá? ¿Sí lo ven? ¿A cuál? Ese de allá. ¿A cuál? Ese de allá, ¿no? Pregunta uno después de o proponer, de ofrecer la competencia, el desafío. Vamos a ver o veamos quién llega a ese bote primero, que en inglés era Let's see who gets to that sailboat first. Veamos quién llega primero a ese velero. Uno de los amigos pregunta, ¿no? ¿Quién? ¿A cuál? ¿A cuál?
Which one? ¿A cuál? Which one? Which one? ¿A cuál? Y él contesta, that one. Entonces vamos a escribir which, que se deletrea W de William, H de hipopótamo, I de igloo, C de casa, H de halcón. Y ya tenemos escrito la palabra which. Which, que a veces se traduce como cuál, ¿no? Pero en este caso, si dice which one, él lo interpreta como which one o se lo interpreta como which one. Entonces ya sabemos que si alguien nos dice, un nativo hablante nos dice which one, nos está preguntando a cuál te refieres, ¿no? A un objeto específico, ¿no? Which one. Y ese which ya sabemos que se escribe W-H-I latina, C de casa, H de hipopótamo. Which, y esta expresión se complementa con la palabra one, que se escribe O de oso, N de niño, E de enano. Literalmente se escribe one, one, pero se pronuncia one, y creo que es de conocimiento general que one quiere decir, se traduce como el número 1. Al final no olvidar poner el signo de interrogación porque se trata de una pregunta. Which one? ¿A cuál? Which one? Which one? Y él contesta, that one, ese, ¿no? Reafirma, ¿no? That, ese that ya sabemos que es T de tomate, H de hipopótamo, A de avión, T de tabla. That. Y esta expresión se completa con one una vez más. That one, y ya sabemos que one literalmente se escribe one y que se deletrea O de oso, N de niño, E de elefante. That one. Ahí, cuando dice that one, está contestando y reafirmando y señalando a qué objeto se refiere. Entonces, si en algún momento dices that one, tal vez estás señalando a lo lejos algo a lo que te estás refiriendo. That one. Which one? ¿A cuál? Pregunta. Y él contesta, that one, levantando la mano y señalando con su dedo. That one. Importante aprender esta expresión. Which one? ¿Cuál? Y él contesta, ese. Escuchemos al bot varias veces repetir esta expresión importante. Which one? That one. ¿Cuál? Ese. Which one? That one. ¿Cuál? Ese. Which one? That one. ¿Cuál? Ese. Entonces, no olvidemos, which one quiere decir a cuál, ¿no? ¿A cuál te refieres, no? Which one, ¿cuál? O sea, específicamente quiere que le señales. Which one. Y él contesta, that one, a ese. Which one? That one. ¿Cuál? Ese. Which one. Entonces, si decimos which one, nos referimos específicamente a un objeto, ¿no? Which one? Which one? Which one? ¿Cuál? Which one? ¿Cuál? ¿Cuál? Which one? ¿Cuál? Y cuando decimos that one, entonces tu interlocutor, si tú preguntas which one y nuestro interlocutor nos contesta that one, por lo general, por lo que puedo darme cuenta, lo haría con su mano levantada y su dedo índice extendido, señalando el objeto del que ha estado hablando. That one, ese. Escuchemos. That one, ese. Which one? ¿Cuál? 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 Y él contesta, that one, ese. Which one? ¿Cuál? Entonces, nuestro interlocutor contesta, that one, ese. Which one? ¿Cuál?
nuestro interlocutor contestará that one, ese. Which one, ojo, previo a eso ya es como una corroboración el que quiere hacer el que está interesado en conocer el objeto, ¿no? Which one, ¿cuál? O sea, ya ha habido, previo a esto ya ha habido el objeto señalado, ya ha habido un objeto específico, un objetivo específico. Entonces pregunta, which one? Eso quiere decir cuál, y la persona que hace el desafío, that one, con su mano levantada, señalando con su índice, dirá that one, que se traduce como ese. Which one? ¿Cuál? Y a su vez alguien contestará that one, ese. Which one? ¿Cuál? Y acto seguido contesta that one, ese. Which one? ¿Cuál? Y a su vez él contesta that one, ese. Which one? ¿Cuál? Y nosotros, bueno, o la persona a quien corresponda, that one, reafirmamos, ¿no? Ese, señalando con el dedo índice, ¿no? Entonces, nos preguntan, which one? ¿Cuál? Nosotros contestaremos, that one, ese. O lo contrario. Alguien dijo, ¿no? Which one? Preguntando, ¿cuál? Nosotros contestamos, that one, ese. O lo contrario, nosotros decimos, which one? Ya se nos acabó el tiempo, aparentemente, aquí. Which one? Ya sabemos qué significa cuál. That one. La persona contesta señalando el objeto al cual se ha estado refiriendo. That one, ese. That one. Which one? ¿Cuál? That one, ese. Which one? ¿Cuál? That one, essay. 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 Bueno, ahí está, hemos aprendido estas expresiones. Vamos a continuar. ¿Qué más nos trae este diálogo que está muy interesante? No, eso está muy lejos. Eso está muy lejos. Eso está muy lejos se traduce o se lo puede interpretar como that's too far away. That's too far away. Así, mira. That's too far away. Vamos a compararlo. That's too far away. Eso está muy lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. That's too far away. That's too far away. Eso está demasiado lejos. Muy bien, vamos acá. That's. A ver, deletreemos poco a poco. T de tomate, H de hipopótamo, A de avión, T de tabla, el apóstrofe que es la coma en el aire y la S de sapo. That's. That's. That's, ¿verdad? Entonces, that's. Ahí está. That's. That's. To, T de tomate, doble O de oso. To. That's two. That's two. Ese to, T se escribe T de tomate, doble O de oso. That's two. That's too far away. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away.
Eso está demasiado lejos. Hemos escuchado, ¿no? That's too far away. Eso está demasiado lejos. Nos habíamos quedado en too, que es T doble O de oso. T de tabla, doble O de oso, que quiere decir demasiado. Eso demasiado. That's, o sea, eso está demasiado. That's too. Entonces, y ahí sigue far away. Lejos. That's too far es una palabra. Far. That's too far. Far away. Por cierto, far, no sé qué quiere decir far solo. Lejos, far. Pero si digo far away, bueno, como que con eso puedo dar a entender que está, o sea, defino o identifico que está demasiado lejos, exagero, ¿no? Lo lejos que está el objetivo a llegar. En todo caso, aprendamos la expresión tal cual, ¿no? That's too far away. Entonces, habíamos aprendido que son dos palabras que van por separado. En este caso, no van unidas. Far es la primera palabra para hablar sobre lo lejos que es. Far. Far, que se deletrea F de foca, A de avión, R de ratón. Far. Far. Away. Away se deletrea A de avión, W de William, A de ala, Y de yuca. Literalmente se escribe agua-i. 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 That's too far away. That's too far away. Entonces, far se escribe tal cual como lo estoy pronunciando. F-A-R. Far. Pero hay que darle cierta fonética anglófona, ¿no? Far. 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 Y la siguiente palabra es agua-i, que también podemos decir que se escribe tal cual, pero hay que darle cierto estilo fonético de habla inglesa. Away. Far away. Demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. Vamos. That's too far away. That's too far away. That's too far away. Escuchemos al bot decir algunas veces esta expresión. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. Empezamos a practicar. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's, no olvidar que ese that's es T-H-A-T, apóstrofe, la coma en el aire, S de sapo. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too, ese too, ya sabemos que es T de tomate, doble O de oso. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far. La otra palabra es away. Y ese away se escribe A-W-A-Y de yuca. Away. That's too far away. Ese far away, ese far se escribe F-A-R. That's too far away. Eso está demasiado lejos. 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 Escuchemos al bot. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's
too far away. That's too far away. Eso está demasiado lejos. 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 That's too far away. Away es una sola palabra. Away. Away. Es una palabra aparte de far, ¿no? Far es la primera palabra, F-A-R, y la siguiente palabra es away. Far away, con eso estamos diciendo que está lejos. That's too far away. That's too far away. Eso está demasiado lejos. 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 That's too far away. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. Eso está demasiado lejos. That's too far away. That's too far away. Eso está demasiado lejos. 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 Esto continúa y vamos a ver la siguiente frase. Bueno, con tal de que no salga un tiburón, voy. Ok, entonces él dice, con tal de que no salga un tiburón. Y esto en inglés se dice, as long as I don't bump into a shark. Con tal de que no salga un tiburón. As long as long as es la expresión primera. As long as, que esto creo que se traduce como con tal de que, as long as I don't, as long as I don't bump, B-U-M-P. As long as I don't bump into, I-N-T-O, into, es una sola palabra, into a shark. As long as I don't bump into a shark. As long as I don't bump into a shark. Interesante, cuando decimos as long as, en este caso la interpretación que se da en el diálogo del video es con tal de que, pero otra traducción más literal sería siempre y cuando. Siempre y cuando, as long as, siempre y cuando, o as long as, con tal de que, ok, siempre y cuando, ¿no? As long as, siempre y cuando, o con tal de que, as long as, con tal de que, o siempre y cuando es as long as, siempre y cuando, as long as, con tal de que, as long as I don't bump into a shark. As long as I don't bump into a shark. Bumps into a shark. As long as I don't bump into a shark. Bump into a shark.
interesante ese bump. Ese bump que se escribe B-U-M-P, por lo que puedo entender es como una forma de decir topar, ¿no? No me encuentre, no me tope. Con todo, vamos a pedir, vamos a darle una orden a la inteligencia artificial y que nos explique algunas cosas. Ahora quiero que me expliques sobre la expresión, primero que nada, as long as. As long as. Recordamos que estamos analizando as long as I don't bump into a shark, que literalmente se traduce siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Vamos a ver. La expresión as long as se utiliza principalmente de dos maneras en inglés, como una condición equivalente a siempre y cuando para referirse a la duración de un tiempo determinado. As long as. La expresión as long as se utiliza principalmente de dos maneras en inglés, como una condición, equivalente a siempre y cuando, o para referirse a la duración de un tiempo determinado. 1. Como condición, siempre y cuando, con tal de que, es la forma más común. Se usa para decir que una acción solo sucederá si se cumple una condición específica. Ejemplo: You can go out as long as you finish your homework. Traducción: puedes salir siempre y cuando termines tu tarea. 2. Para duración de tiempo, mientras, durante tanto tiempo como, se usa para enfatizar que algo sucede durante todo el tiempo que dura otra acción. Ejemplo: I will remember that day as long as I live. Traducción: recordaré ese día mientras viva, o durante todo el tiempo que viva. Diferencias clave: uso, equivalente en español, contexto, condicional, siempre y cuando, solo si, reglas, promesas o tratos, temporal, mientras, todo el tiempo que, duración o persistencia. ¿Te gustaría? As long as I don't bump into a shark. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Ahora vamos, ya tenemos una explicación a grosso modo, bueno, muy bien hecha, sobre esta expresión as long as, que se utiliza principalmente de dos maneras. Una como una condición, y es un equivalente a siempre y cuando, o como lo vimos, lo escuchamos en el diálogo, con tal de que, as long as, siempre y cuando, o con tal de que, o para referirse a la duración de un tiempo determinado. Entonces tenemos los ejemplos. Como condición, por ejemplo, tenemos you can go out. Tú puedes salir. Puedes salir. You can go out. Y ahí viene la condición. As long as. Siempre y cuando. Con tal de que you finish your homework. Termines tu tarea. You finish your homework. Con tal de que termines tu tarea, ¿no? Y la otra es duración de tiempo. O sea, mientras, durante tanto tiempo como. El ejemplo es, recordaré ese día mientras viva. I will remember that day as long as I live. Ahí va, mientras viva, ¿no? O durante todo el tiempo que viva, ¿no? As long as live. As long as I live. Recordaré ese día mientras viva. Ahí tenemos otras expresiones para poder trabajarlas, recordarlas porque son expresiones muy útiles que podemos encontrarlas en la vida diaria. Ahora,
ya sabemos, ya tenemos una idea, la esencia de lo que quiere decir as long as, que se traduce como siempre y cuando, con tal de que, ¿no? Y la otra expresión que me llama la atención es bump. Ahora dame una explicación sobre el término bump. Y vamos a poner también y la expresión bump into. Muy bien. El término bump es muy versátil en inglés, bueno, como muchos casos, porque funciona tanto como sustantivo, un nombre, como verbo, y aquí está el desglose. El término bump, significados básicos, como sustantivo, un bulto o chichón, una inflamación en la piel tras un golpe, ¿no? O sea, un edema puede ser, un bump. Un bache, una irregularidad en la carretera, bump. Un chichón en la cabeza, en el cuerpo, bump. Un bulto, un bache, de esos que uno se topa cuando va por el carretero, ¿no? O un bump. Un golpe ligero, o sea, un impacto accidental, bump, bump. Como verbo, golpear ligeramente, chocar de forma accidental contra algo, bump. La expresión bump into, esta es una frase verbal, bump into, que tiene dos usos principales dependiendo de si el objeto es una cosa o una persona. A. Chocarse con algo. Bump into. Chocarse con algo. Se usa cuando golpeas algo accidentalmente mientras te mueves. Ejemplo. I bump into the table and spilled my coffee. Y B, encontrarse con alguien social, de manera social, ¿no? Entonces, es el uso más común en el día a día, bump into, encontrarse con alguien de manera social. Significa encontrarse con alguien por casualidad, bump into. Sin encontrarse con alguien por casualidad sin haberlo planeado. Es equivalente a toparse con alguien, como estamos viendo en el ejemplo del video, del drama, ¿no? I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. Bump. Entonces, en resumen, bump quiere decir bulto o golpe, bump into, chocar físicamente, y bump into también encontrarse al azar con una persona. Entonces vamos a pedir transcribe esto con sus respectivas traducciones al español. Ok, entonces ya tenemos una idea clara de lo que quiere decir bump into. Entonces, yo creo que será importante poder aprender estas oraciones porque nos van a servir mucho para la vida diaria. Entonces, la oración madre de todo esto es, primero que nada, vamos a aprender esa oración madre. Que aquí la tenemos, que es... Ah, caramba, ¿dónde está? Aquí está. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. No, ya sabemos. As long as I don't bump it. Bump into. As long as I don't bump into a shark. Que quiere decir siempre y cuando no me tope con un tiburón, ¿no? As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón.
vamos por partes. As, que es la primera palabra, se escribe, la primera palabra de la expresión as long as, que ya sabemos que se traduce como siempre y cuando o con tal de que. As long as, ¿no? As long. Entonces, ese as long as, se deletrea AS, que es la primera palabra. AS, as. Long, se deletrea L de loma, O de oso, N de nariz, G de gato. Long. As long. Y para cerrar esta expresión, cierra con un as, que nuevamente es A de ala, S de sapo. AS. As. As long as, que se traduce como siempre y cuando, o as long as, con tal de que. Con tal de que. As long as. Ok. La oración continúa. Ya sabemos el significado de as long as. Ya sabemos cómo se escribe as long as. Ya sabemos que as long as significa siempre y cuando. As long as significa con tal de que. As long as. Y que la palabra long se escribe L-O-N-G. As long as. As long as. Con tal de que. As long as. Siempre y cuando. As long as. Pero la oración continúa. As long as I don't. Ese I ya sabemos que es la I latina mayúscula. I latina mayúscula. I. Y de ahí sigue la otra palabra es don't. 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 Don't se deletrea. D de dedo. O de oso. N de niño. Apóstrofe. El apóstrofe no olvidemos que es la coma en el aire. Y cerramos esta expresión con la T de tomate. Don't. Don't. Que es una negación. D-O-N apóstrofe T de tomate. Don't. 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 I don't. I don't. Y la oración continúa. Bump. A ver, vamos primero que nada a recordar cómo se pronuncia porque es importante que sepamos lo que estamos aprendiendo. Sepamos cómo se pronuncia lo que estamos aprendiendo. As long as I don't bump into a shark. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. Entonces, don't. Ya sabemos que don't es la forma para negar, ¿no? I don't bump, no me tope. No me encuentre. I don't bump. No me tope, ¿no? Entonces ese don't es D-O-N, apóstrofe, coma en el aire, T de tomate. I don't. Y bump, la palabra en la cual hemos estado profundizando, que tiene múltiples significados, que en este caso puede significar chichón, o sea, cuando te sacas un chichón te golpeas, un bache en la carretera, cuando suena el carro, hoy pasé por un bump, o un golpe ligero, ¿no? Un impacto accidental, ¿no? También, bump. Ese bump se escribe casi tal cual como lo estoy pronunciando, ¿no? Se escribe B de burro, B larga, U de uva, M de mamá, P de papá. Bump. 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 Veamos cómo se pronuncia ese bump por una voz anglófona. Bump. 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 No hay mayor diferencia. Bump. Bump, entonces se deletrea B de burro, U de uva, M de mamá, P de papá. Bump. Pero esto es una expresión. Porque si yo digo bump, solamente estoy diciendo que estoy hablando de un chichón, de un bache en la carretera. Si yo digo bump, estoy hablando de un golpe accidental.
Pero si digo bump y lo acompaño de la otra palabra, de la expresión into, si lo acompaño de esa expresión, into, bump, y la otra palabra es into, estoy hablando de que me encontré accidentalmente, por casualidad me encontré con alguien. Bump into. Entonces, I don't, as long as I don't bump into, con tal de que no me tope, no me encuentre, con tal de que no me encuentre a shark, un tiburón. Entonces, si yo digo bump y la otra palabra que lo acompaña, la siguiente palabra es into, estoy diciendo ese verbo, ese phrasal verb, ese verbo frasal. Bump into, toparme, toparse, encontrarse por casualidad. Encontrarse por casualidad, bump into. Y ese into, que es una palabra aparte, into, todo va junto, se deletrea. I de isla, N de nariz, T de tabla, O de oso. Into. Into. Bump. Y la otra palabra es into. Bump into. Bump into. Bump into. Bump into. Si lo analizas y lo escuchas de manera coloquial en el diario hablar, entenderás de que el bump con el im van juntos, suenan como una sola palabra, debido a la fluidez del hablante nativo. Bump into, bump into, bump into. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. Entonces ya sabemos. Bump y la otra palabra es into. Con eso ya tenemos conformado nuestro phrasal verb. Bump into. Bump into. As long as I don't bump into a shark. Perfecto. Perfecto, ahí lo tenemos entonces. As long as I don't bump into a shark. As long as I don't bump into a shark. Sí, siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. Entonces, ya tenemos claro lo que significa bump into. Bump into es un phrasal verb. Bump es una palabra. Into es otra palabra. Y cuando de todas formas las leemos en una oración, debemos ya tener condicionado en nuestra mente de que al leerlo, esto se trata de un phrasal verb. Bump, que se deletrea B-U-M-P, y la otra palabra es into, que se deletrea I de isla, N de nariz, T de tomate, O de oso. Into. Bump into. Esto quiere decir toparse por casualidad, encontrarse por casualidad con alguien, con algo. Bump into. Para completar esta oración, siempre y cuando no me tope con un tiburón, as long as I don't bump into, y ahí completamos con el a, shark. Ya sabemos que a quiere decir uno, una, una, a, la a secas, y shark, que quiere decir tiburón, shark, se deletrea. Shark, S de sábado, H de halcón, A de avión, R de Roma, K de kiosco. Shark. Shark. Tiburón. As long as I don't bump into a shark. Into a shark. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. Hemos estado profundizando bastante en esta expresión, en esta oración, porque, de todas formas, queremos entender y asimilarlo, comprenderlo para poder asimilarlo mejor. Ahora sí, procedemos a repetir para poder recordar, memorizar esta expresión. Entonces, vamos a repetirlo, ¿no? As long as
I don't bump into a shark. Que se traduce siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. O también puede ser con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As, la primera es as, la segunda palabra es long. Y otra vez, tercera palabra en esta expresión, as long as. Siempre y cuando, o con tal de que, as long as. I don't, y sigue, bump, B-U-M-P, bump. La siguiente palabra es into, bump into. Y la siguiente palabra es, la siguiente palabra es a, y cerramos diciendo shark, que quiere decir tiburón. Entonces yo digo, as long as I don't bump into a shark, estoy diciendo siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark, quiere decir siempre y cuando no me tope con un tiburón. O as long as I don't bump into a shark, con tal de que no me tope con un tiburón. Muy bien, ¿lo tenemos? Ok. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. Aquí va. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. O as long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as. Siempre y cuando I don't bump into. No me tope. Y con a shark. Un tiburón, ¿no? As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. O siempre y cuando no me tope con un tiburón.
As long as I don't bump into a shark. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. Entonces, puntos importantes para mí a recordar. As long as quiere decir siempre y cuando o con tal de que. As long as. Recordar que as se deletrea as y la palabra long se deletrea L-O-N-G. Long. Y esta expresión cierran una vez más con la sílaba as. As long as. Con esto estamos diciendo siempre y cuando o as long as con tal de que. Ambas son válidas, ¿no? As long as. La expresión continua, I don't, ya sabemos que I don't es una negación, yo no, ¿no? Y el phrasal verb, el verbo frasal, bump into, compuesto por dos palabras. La primera es bump, que se deletrea B-U-M-P, una vez más, B de burro, U de uva, M de mamá, P de papá. Y este phrasal verb se complementa con la otra palabra que es into. Todo junto. Y, bueno, la palabra into va unida, ¿no? Into, porque podríamos confundir de que in es una palabra y la siguiente palabra al lado debemos escribir to. Pero en este caso, no. Into va junto. I de isla, N de niño, T de tomate, O de oso. I-N-T-O. Into. Si yo utilizo estas dos palabras como phrasal verb, primero escribo bump y al lado de esta palabra de bump escribo into, estoy diciendo, esta expresión, este phrasal verb se traduce como toparme por casualidad con algo o con alguien. Bump into. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. Recordar por favor eso, ¿no? Este phrasal verb me parece muy útil. Bump into, toparse por casualidad con alguien. Me parece un verbo muy útil que podemos aprender, ¿no? La expresión bump into es una frase verbal que es un phrasal verb que tiene dos usos principales dependiendo de si el objeto es una cosa o una persona. Bump into también puede ser chocarse con algo físico. Se usa cuando golpeas algo accidentalmente mientras te mueves. Ejemplo, me choqué contra la mesa y derramé café. I bumped into the table and spilled my coffee. Me choqué contra la mesa y derramé café. El segundo significado es encontrarse con alguien y de manera casual, ¿no? Toparse con alguien de manera casual. Y ahí tenemos un ejemplo que es I bumped into, ojo que en este caso las expresiones van en pasado. En la expresión madre que estábamos aprendiendo, con tal de que no me tope con un tiburón, estaba en verbo presente. I bumped into an old friend at the supermarket. Me topé con un viejo amigo en el supermercado. En la siguiente grabación podemos aprender un poco más, podemos repasar estas frases que me parecen muy útiles, haciendo una pausa en el diálogo que estamos analizando. Entonces ya sabemos que si yo quiero decir siempre y cuando o con tal de que no me tope con un tiburón, yo puedo decir as long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón.
As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. O as long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. Entonces nos habíamos quedado en bump into, que es un phrasal verb. Recordar que B-U-M-P es la primera palabra y la siguiente palabra es into. Cuando yo encuentre en algún texto bump into escrito en esa manera, se tratará de un phrasal verb que puede ser chocarse físicamente con algo o encontrarse accidentalmente de casualidad con alguien. Bump into. En este caso la oración habla, con tal de que no me encuentre por casualidad, bump into a shark, con un tiburón, a shark. Y shark, ¿qué quiere decir tiburón? Se deletrea S de sapo, H de halcón, A de avión, R de Roma, K de kiosco. Shark, tiburón, shark. As long as I don't bump into a shark. Siempre y cuando no me tope con un tiburón. As long as I don't bump into a shark. Con tal de que no me tope con un tiburón. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta grabación. En las grabaciones venideras seguiremos analizando otras expresiones en inglés para después retomar el diálogo. De hecho, vamos a retomar oraciones que hemos aprendido con la palabra bump y el phrasal verb, el verbo frasal, bump into. Nos veremos en la siguiente.